Para mí, la pintura tiene el mismo mérito que la escultura, que el grabado, que cualquier manifestación. Yo soy de criterio de que lo más importante es el fin, no importa el medio con que tú hagas la obra de arte, porque el fin es el resultado, es en sí la importancia del mismo. Porque la canción es como un vino viejo y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron al tiempo. Si cantas le pones espejos al pan y hasta Yo me gradué de pintura, pero mis primeros años de graduado hice mucha escultura y por eso creo que en las artes plásticas el medio, es decir, la técnica o el soporte no es lo que prime, ¿no? Sino más bien el resultado de la obra en sí. Para mi concepto, la importancia de la obra de arte es comunicar. El artista, como es un ente activo en la sociedad, se va nutriendo de la misma sociedad o que la sociedad va moldando al artista. Entonces, yo como artista me nutro de todo mi entorno y, y a partir de ahí nace mi obra. Siempre digo que la obra de arte está hecha para comunicar. No siempre el espectador puede decodificar lo que el artista está tratando de comunicar, pero es algo lógico, pues hay una relación artista-obra, obra-espectador, espectador-artista, y no siempre esos códigos fluyen o se interpretan de la misma forma. Cuando empecé en la escuela de arte, que fui adentrándome en la historia del arte, me di cuenta o conocí un movimiento artístico llamado el expresionismo. Esos fueron mis inicios porque tenía que ver con mi personalidad. Los expresionistas se caracterizan o se caracterizaron por sentir lo espiritual de la materia. Ellos estaban muy influenciados en la filosofía de Nietzsche, que era sobre todo esa parte vibrante de la materia. Así conocí un pintor noruego que fue el padre del expresionismo, llamado Edvard Munch. Él decía que no eran tiempos de pintar hombres que leen ni mujeres que tajen. Eran tiempos de pintar personas que respiren, que sienten. Y esa filosofía de pensar, esa manera de tratar los cuadros, me fue influenciando por mi carácter. Yo hallo que mi personalidad tenía que ver con todas unas series que él hizo, llamado Frisos de la Vida, eh, las series de vampiras que hizo. Todo su arte me influenció, que aún mantengo presente esas palabras que leí una vez en su biografía. En 2007 tuve la oportunidad de ir a exponer a Noruega y visitar el Museo de Oslo, donde hay una sala especializada, una sala solamente con las piezas de Edvard Munch, y tuve la oportunidad de sentir esa, esa energía vibrante de la que Munch hablaba, de la que Munch podía captar esas personalidades. Tuve varios ratos viendo El Grito, la pieza, una de las piezas más importantes de él, y pude sentir ese hálito de vida de ese personaje en ese puente, camuflajeado con las energías de la naturaleza. A medida que fui pintando, la imagen a veces me estorbaba en el cuadro. Era como que se diluía con esa energía que yo le ponía a la hora de pintar,
o porque a veces sencillamente una imagen me amarraba a la historia o me decodificaba, era muy evidente decodificarme la pieza. Y así fue como fui poco a poco introduciéndome en la abstracción. A veces no entendía el por qué la imagen me molestaba tanto y después fue que pude comprender que es natural que surgiera la abstracción, porque en la historia del arte primero surge el expresionismo y después años después surge la abstracción con toda su variante y sobre todo el expresionismo abstracto, que es el que por general yo trabajo. Fui influenciado por los pintores europeos como Antonio Saura, Manuel Millares, Antonio Tapie y los pintores abstraccionistas neoyorquinos como Jason Polo, Marrocco, William de Kooning. Toda esa gran influencia la he mezclado en mis piezas, he aprendido de cada uno, eh, usar los dripping, usar las texturas. El abstraccionismo me permite la libertad de la mancha, el dripping, la textura y los grandes formatos, que todo eso me conlleva a liberarme más a la hora de creación, cosa que en el expresionismo un poco me limitaba. Por eso hallo que en la abstracción la fuerza, la escala es una parte fundamental en mi obra. Las problemáticas del ser humano es lo que me motiva a crear mis cuadros. Por eso raras veces mis cuadros tienen colores alegres. Mis temas preferidos son la temática, la crítica sobre la guerra, el medio ambiente, la sexualidad, todos esos conflictos que crean emociones fuertes es lo que yo trato de reflejar en mi obra. Por eso mi paleta es oscura y en los cuadros uso los colores grises, los colores quebrados, toda esa gama que da una atmósfera de hasta cierto punto de tristeza. Aunque mis piezas son abstractas, mi motivación formal es la realidad. La mancha de humedad en las paredes, las huellas del tiempo en la madera, todo eso es el leitmotiv para mis composiciones formales, ¿no? O mi composición de la obra. El hecho de vivir en una ciudad donde no siempre reconocen la calidad de sus artistas y que para mi concepto la desidia la, la rodea con su velo inerte es uno de los leitmotiv en la cual me estoy concentrando para mis nuevas piezas. En un mundo donde la globalización está insertada en cualquier esfera de la sociedad, la transculturación es inevitable. El intercambio de símbolos entre cultura y cultura es un fenómeno que es imparable. Por eso mis piezas no son diferentes a otros abstractos en cuanto a la utilización de los recursos expresivos. El dripping, el chorreado, pegar materia sobre un lienzo no es diferente a lo demás. La diferencia está con el trabajo que uno va adquiriendo. La constancia en ese trabajo es que se va personalizando la obra. Y es ahí donde está la diferencia. De la forma en que yo creo una historia y como digo esa historia, como yo muestro esa historia a un público, es donde está la diferencia en mis piezas con los demás pintores abstractos. La obra de arte siempre va a formar parte de la historia de una localidad, porque la sociedad fue la que influyó al artista para crear esa obra de arte. El ser humano
siempre tiene ese sueño adolescente de trascender o de ser famoso. Pero con soñar no basta nada. El trabajo, la constancia en el mismo, el estudio es lo que te va superando. Y eso es lo que conlleva a que una obra trascienda. Que de hecho la trascendencia no tiene nada que ver con la fama. Soy una persona que me gusta el estudio. Para mí aprender algo nuevo diario es algo muy fundamental para mis conocimientos. Yo soy una persona que soy amigo o enemigo, nunca términos medios. Prefiero meditar antes de tomar una decisión, pero cuando la tomo soy firme. Pero sobre todo me considero una persona sencilla. Porque la canción es como un vino viejo y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron al tiempo. Si cantas le pones espejos al pan y hasta un cascabel al silencio.